Bueno, pues vamos a ir dando comienzo al webinar de hoy. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy Sergio Vaz de la parte de Implementada Data Center. Y hoy vamos a hablar un poco en resumen de lo que es el catálogo de SuperValue que tenemos de solución, igual que el de QNAP. ¿Vale? Que vamos a ir contando en los dos catálogos en el día de hoy. Si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta o lo que sea, me podéis escribir tanto por el chat de preguntas y respuestas como el del apartado del chat directamente, que los tengo abiertos para ir haciéndolo más dinámico y que no hace falta que tengamos que esperar hasta el final del webinar. Vale, entonces comenzamos en la parte de SuperValu. Para el que no lo conozca, son servidores de SuperMicro que montamos nosotros en nuestro laboratorio, es decir, compramos todas las piezas, ya sean chasis, placas, memoria, CPU, todo es comprado en Supermicro y con eso lo que hacemos es poder tener equipos con entrega mucho más rápido y un precio muy competitivo, ¿vale? Aquí vamos a ver que tenemos aplicado actualmente un descuento del 15% en nuestro catálogo de Workstation, ¿vale? Que aquí vais a ver un poco el índice. Tenemos Workstation, servidores storage y racks, luego los accesorios y para complementar el tema de los servidores. Aquí en la Workstation, en el precio que tenemos aquí puesto, ya viene incluido el descuento. Es decir, aquí con este precio, lo que veíamos aquí ya está aplicada el 15% de descuento en los equipos. Aquí podemos ver un poco las características de cada uno en cuanto a CPU, memoria RAM, las redes de discos, si soporta RAID, las fuentes, los puertos de red que tiene. Pero yo creo que la parte más importante de esto es en el procesador, ¿vale? Que aquí hemos puesto la decimosegunda generación de Intel Core. También tenemos la opción de poner decimotercera como decimocuarta. Y luego en el apartado de los slot M2, ¿vale? Que aquí comentar que son los discos con mayor velocidad, los discos M.2 y NVMe, que lo que bueno que permite esta placa base es que podemos hacer RAID sin meter ninguna controladora adicional. Es decir, para sistemas operativos como Windows o Linux, viene muy bien, sobre todo si nos podemos ahorrar ese coste extra de la controladora RAID, que puede estar en torno a los 250 euros más o menos. Encima podemos hacer un RAID 1 y luego dejar un disco como Hotspare, que al final ese disco de Hotspare es el que en caso de que falle uno de los discos, entra el otro automáticamente a funcionamiento. Entonces es muy interesante porque al final vamos a tener el RAID 1 en un espejo con un disco que nos va a estar, lo vamos a tener ahí de apoyo siempre que lo necesitemos. Y otra característica muy interesante de estos equipos es cómo Supermicro ha cambiado sus placas bases. Es decir, antiguamente los equipos de Workstation tenían solo un puerto VGA integrado en la placa, es decir, solo una salida de vídeo. Entonces, a la mínima que era necesario conectar dos, tres monitores, hacía falta meter una tarjeta gráfica adicional. Pero con estas placas base a día de hoy no hace falta, porque ya vienen con una salida HDMI, DisplayPort y VGA. Entonces ya podemos conectar dos, tres monitores de forma simultánea. Y entonces, con esto lo que conseguimos es ahorrar en coste de tarjeta gráfica, en coste de controlador RAID, que más o menos si nos podemos asumir, pues a lo mejor podemos estar ahorrando entre 300 400 euros aproximadamente. Yo creo que son puntos muy a favor que tienen. Luego también el tema del soporte, ¿vale? Que eso nos encargamos nosotros de darlo. Y aquí podéis ver el precio que tienen. Son 3 años 69 euros y 5 años 119 euros. Este precio de aquí es soporte 9x5 NVD on-site, ¿vale? Porque todos los equipos de Supermicro vienen con 3 años de garantía estándar, pero por este precio damos la mejora 9x5 NVD, es decir, tiempo máximo de respuesta de un día laborable. En caso de que se rompa una pieza, vamos a enviar una pieza nueva por adelantado para que se pueda cambiar. Y aparte, en caso de que sea necesario, va a ir un técnico a la casa del cliente final a hacer el cambio de pieza. Y es muy barato porque al final si nos fijamos en, por ejemplo, los 5 años son 119 euros. Si yo me voy a cualquier otro servidor de este catálogo, vemos que los 3 años son 159 euros. Es decir, que en la Workstation me sale más barato poner 5 años de garantía 9x5 NVD que en cualquier otro servidor de 3 años, ¿vale? Entonces, un poquillo así a modo resumen, los puntos fuertes que tienen estas Workstation.
Aparte del precio que intentamos siempre dar al mejor, queremos ajustarlo al máximo posible. La parte de lo que hablamos de los discos M.2 en RAID y las tarjetas de vídeo. Aquí no lo pone, pero tenemos la posibilidad de poner fuente de alimentación redundante y luego el soporte. Yo creo que esos 4 puntos son los más importantes a día de hoy. ¿Vale? Luego aquí pasamos a lo que serían los servidores estándar, ¿vale? Que aquí son con procesadores Xeon E, que estos ya dentro de la gama de Intel son de la gama profesional, pero dentro de la gama profesional son los más básicos, son los que van desde los 4 hasta los 8 cores. Aquí solo tenemos de 4 a 6 en el catálogo porque son los que habitualmente más se suelen pedir. Los de 8 cores no se suelen pedir mucho en esta familia de procesador, pero que sepáis que también lo podemos hacer. E incluso Intel acaba de sacar ahora mismo al mercado una generación de procesadores nuevas. Se llama Intel Xeon 6. Tienen distintas versiones, ¿vale? Que son de los Xeon E y luego los Xeon escalables. En los Xeon E, que sepáis que estas placas que vendemos aquí de Supermicro también admiten ese procesador. Es decir, si algún cliente os pide un Xeon 6 de 6 cores, de 4 cores, no lo podemos hacer perfectamente. Es decir, con estos equipos simplemente tendríamos que cambiar el procesador, que seguramente ya os adelanto que el precio sea el mismo. Es decir, que estos precios de aquí, si cambiamos de CPU, no varían. Es decir, si aquí tenemos un 2414, que son 4 cores, 4 hilos, si nos vamos al modelo equivalente en Xeon 6, en la sexta generación, y nos va a salir por el mismo precio, igual que con estos dos modelos, ¿vale? Aquí no me voy a detener mucho porque estos son más o menos servidores bastante estándar, que los podemos ver en cualquier parte. Luego aquí ya entramos a lo que serían los servidores Advanced, que los servidores Advanced son ya dentro de la gama de Intel Xeon, la gama más profesional que hay, que aquí vemos que van desde los 8 cores hasta los 24, y luego como componentes adicionales tenemos un modelo de 32 cores. Aquí comentar que en el procesador de 16 cores tenemos dos modelos en stock, ¿vale? Tenemos este modelo de aquí, que es el 5416S, y luego tenemos otro modelo que es el 4514, ¿vale? Sale un poquito más barato, pero en cuanto a rendimiento son muy, muy parecidos. Nosotros siempre solemos recomendar el 4514Y, porque al final es más barato y ya os digo, es superior. Y como el rendimiento es tan parecido, pues oye, siempre que se pueda ahorrar algo en precio, bienvenido sea. ¿Vale? Luego aquí, pues igual vemos las características de la memoria RAM, vallas de disco, la controladora que va a integrar la placa base. Lo único que hay que tener en cuenta es que estos equipos sí traen dos slots M2 en placa, pero no permite hacer RAID. Es decir, en caso de que necesitemos hacer algún RAID 01, sí que necesitaremos una controladora PCI aparte. ¿Vale? Luego no lo he comentado, pero aquí a la izquierda tenéis todos los datasheets, es decir, de los modelos Silver, Gold, Platinum y Titanium. Aquí también tenéis más datasheets, o sea, a medida que vais avanzando por el catálogo vais a ver todos los datasheets para ver un poquito más de información en cuanto a medidas, en cuanto a peso, en cuanto, por ejemplo, mucha gente cuando lo compra dice, oye, necesito los drivers para instalar el sistema operativo. Pues si os metéis aquí en el enlace también aparece el tema de drivers, todo eso. ¿Vale? Y luego aquí tenemos, yo creo que lo que es el punto estrella de este catálogo de Supermicro, y que son los equipos de AMD, ¿vale? Aquí en AMD lo que hemos hecho es aprovechar las CPUs nuevas que acaban de salir al mercado hace poquito, que son de modelo Rafael, ¿vale? Estos son CPUs que van desde los 4 cores hasta los 16, porque AMD antes solo sacaba procesadores de muchos cores y ahora está empezando a sacar procesadores de pocos cores. Y son, la verdad es que en cuanto a rendimiento son una pasada y en cuanto a precio también. O sea, vamos a hacer una pequeña comparativa rápida de en cuanto a precio y en cuanto a rendimiento. Casi ya a simple vista vemos que el modelo de 16 cores estamos viendo que en AMD vale 1.300 euros y nos da 4.000, o sea, perdón, 4,5 GHz de velocidad. Si nos vamos al homólogo en Intel, vemos que cuesta 2.000 euros y que nos da una velocidad de 2 GHz. Es decir, nos costaría 700 euros más, pero o sea, el servidor de AMD nos costaría 700 euros menos, pero encima nos está dando 2,5 GHz más de velocidad comparado con la de Intel. Que os voy a enseñar esta página de aquí, ¿vale? CPU Benchmark. Es una página que recoge puntuaciones, rendimiento, pruebas de rendimiento de todos los procesadores, o de la mayoría.
Y aquí, si hacemos una comparativa muy rápida, vamos a hacerla aquí en directo, vais a poder ver la diferencia de rendimiento entre uno y otro. Incluso vais a ver que tenemos aquí a la izquierda el de AMD, a la derecha Intel. Vais a ver que la velocidad que decía antes, o sea, es más del doble de frente a Intel. En cuanto a cores es un igual, sí que es cierto que AMD también es más potente en la caché L3, que es la que se suele utilizar. Y luego aquí ya entramos en el tema de rendimiento, ¿vale? Bueno, aquí lo que decía antes, que como podéis ver, el procesador de AMD ha salido un año más tarde al mercado que el de Intel, es decir, que es un procesador más nuevo. Y luego el tema de rendimiento, ¿vale? Tenemos tanto el single thread como la puntuación de la CPU. Vemos que en ambos puntuaciones, AMD es casi un 40, en torno al 45% más potente, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que por 700 euros menos, AMD es muy potente. Yo creo que es una parte muy interesante porque al final, comparemos el equipo que comparemos, va a salir más barato y vamos a conseguir mucho más rendimiento. Por ejemplo, este de 8 cores de AMD son 3,8 GHz. Si me da el homólogo de Intel es 1,8 GHz, es decir, estamos dando 2 GHz más de velocidad y el precio son como 450, 460 euros más barato. O sea, el equipo de AMD es muy interesante. Yo sé que hay clientes que no les gusta el tema de MD porque a lo mejor han tenido problemas en el pasado y al final mucha gente si tiene problemas ya dice, no lo compro y no lo voy a comprar más en la vida. Pues nosotros tenemos equipos de prueba, ¿vale? Equipos de demo que lo podemos dejar a los clientes para que lo prueben, lo testen, instalen un sistema operativo, hagan pruebas de rendimiento, hagan pruebas de crear una máquina virtual. Es decir, que lo puedan, digamos, estrujar un poco para que vean hasta qué punto pueden llegar, cómo puede funcionar, si realmente son compatibles con los aplicativos que usan o el caso de uso que le dan. Es decir, que ahí queremos ser totalmente transparentes, intentar ayudaros todo lo posible, tanto a vosotros como a los clientes finales, para decir, vale, que no tenemos por qué obligaros a comprar ese servidor, sino por qué no haces una prueba, gastas un día de tu trabajo o mediodía o 1 hora o 2 horas, hacer las pruebas que necesites. Si te funciona, genial. Si no funciona, pues nada, buscamos otra alternativa. Pero vamos, que sepáis que tenemos esa posibilidad, ¿vale? Luego, todos los equipos traen el IPMI, que el IPMI, para que la gente que no lo sepa, es el equivalente a la ILO y al IDRAC de HP y de Dell, que al final ahí puedes gestionar el servidor de forma remota, actualizar BIOS, actualizar firmware, controlar CPU, controlar la memoria, es decir, ver si está todo bien, si hay algo fallando, algo que no está fallando, las fuentes, las tarjetas de red, etcétera. Tenemos todo ese tipo de monitorización. Incluso hay una licencia aparte, ¿vale? Que vende Supermicro que permite gestionar todos los servidores de una misma consola. Esa licencia al final tiene sentido cuando estamos comprando 20, 30, 40, 50 servidores, pero no quiere decir que tengas que comprar 20 servidores del tirón. Si supongamos que un cliente va comprando de uno en uno, llega a un punto que tenga 10, 15, 20 servidores, entonces tendría sentido esa licencia porque la persona que se encarga de gestionar digamos, el clúster, el administrativo que se encarga de gestionarlo todo, le va a resultar muchísimo más fácil poder gestionar todos los servidores desde una misma consola, actualizar el firmware de todos los servidores con un único comando, actualizar la BIOS de todos los servidores a la vez, crear un perfil de un usuario para todos los servidores. O sea, al final la cantidad de trabajo que se va a poder ahorrar es muy grande, ¿vale? A eso esta licencia no la tenemos en catálogo, pero bueno, que sepáis que por unos 130 euros más o menos, así aproximadamente, se puede adquirir. Serían por equipo y son licencias perpetuas. Es decir, una vez la compras, esa licencia muere con el equipo. Nunca va a haber que renovar soporte, ni hay que renovar la suscripción, ni hay que renovar nada. ¿Vale? Otro punto interesante que tiene también las Workstation, o sea, perdón, los equipos de AMD, son los slot M2 en RAID. Que aquí, como veíamos igual que las Workstation, se puede hacer RAID sin necesidad de tener una controladora. Lo único que este equipo no permite hacer un hot spare. Es decir, si hacemos un RAID 1, no tendríamos ese tercer disco como tenemos en la Workstation. Pero bueno, eso en principio no, tampoco es un problema muy grande. Quiero decir que al final si contratas el soporte, el tener un disco de hot o no,
es un poco, entre comillas, indiferente porque al final siempre vamos a enviar un disco por adelantado. Entonces no va a estar nunca ahí mucho tiempo con un disco estropeado. ¿Vale? Y luego aquí también lo que comentaba un poco de los workstations se repite aquí en el tema de las tarjetas de vídeo, de las salidas que traen. Viene con HDMI, DisplayPort y VGA y permite también conectar varias pantallas. Luego aquí ya entraríamos en la parte de servidores en formato rack, que no me voy a detener mucho porque es lo mismo que veíamos en Torre, pero pasado a rack. Es decir, aquí lo que hacemos es para que sea lo más sencillo posible, es los modelos que tenemos o sea, los equipos que tenemos de un modelo los intentamos replicar en otro para que así sea lo más entendible posible. Es decir, si yo tengo unos procesadores en la torre, pues mantener los mismos en los racks, es decir, no estar cambiándolo de forma innecesaria. Entonces aquí tenemos ya los racks de una U, que son con una única fuente, y luego pasamos a los que hay aquí, que ya son de fuentes redundantes, ¿vale? Para todos los modelos, Intel Advanced, Standard y AMD. Y luego ya pasamos a los de 2U, ¿vale? Que aquí lo de 2U sí que me voy a detener en este equipo, que este digamos que lo llamamos Pro. ¿Por qué lo llamamos Pro? Porque tiene la posibilidad de poner dos procesadores. Si os fijáis, todos los equipos que hemos ido enseñando en este catálogo solo tienen un procesador porque a día de hoy sale más rentable. Es decir, la tendencia del mercado está cambiando en el entorno de las CPUs. Antes, para conseguir más rendimiento o más cores, era necesario poner dos procesadores, o incluso también para el tema de redundancia. Por ejemplo, antes estábamos acostumbrados a cuando se necesitaban 16 cores, pues eran dos procesadores de 8, porque con un procesador era impensable. Pues ahora a día de hoy sale mucho más barato poner un procesador y sale mejor en cuanto a temas de rendimiento. ¿Por qué? Porque al final, si lo vemos aquí, por ejemplo, en esta foto, ¿vale? Aquí este procesador gestiona esta parte de las memorias y este otro procesador gestiona esta otra parte de las memorias. Con el tema de PCIs pasaría lo mismo. Un procesador controlaría la mitad de ellos y la otra mitad pues, sería controlada por el otro procesador. Es decir, que al final siempre vamos a tener un punto más de fallo y un punto más de comunicación. Es decir, que al final si queremos transmitir la información de un lado a otro, va a tardar más porque tiene que pasar por más puntos. Entonces, con eso lo que quiero dejar claro es que al final se va a conseguir mucho más rendimiento con un procesador que con dos. Y también va a salir bastante más barato, salvo que haya ciertas ocasiones. Por ejemplo, hemos visto algún cliente que decía, no, sí quiero comprar un servidor de IA y un servidor de backup. Entonces dices, bueno, como los servidores de IA tienen o sea, hay servidores que se pueden utilizar para IA y tienen muchas vallas de discos, lo que podemos hacer es poner un servidor con IA y ese propio servidor con IA meter discos de almacenamiento dentro. Entonces lo que hacían ahí era con una CPU gestionaban una cosa y con otra CPU gestionaban otra cosa. Para eso sí tiene sentido poner dos procesadores, es decir, para dividir los trabajos, no la carga de trabajo, sino de cada enfoque de trabajo hacia una CPU distinta. Ahí sí tiene sentido, pero si va a ser todo, por ejemplo, para inteligencia artificial, pues tiene sentido hacerlo con una única CPU o lo único meter varias GPUs, pero de eso. Entonces, por eso no la mayor parte del catálogo es con un solo procesador por temas de rendimiento y de precio. Luego aquí, que sepáis que el precio que viene puesto es solo con un único procesador, ¿vale? Igual que el resto de características. Aquí, si nos fijamos, viene con la posibilidad de ampliar DIMMs, ¿vale? Todo esto que pone aquí sería con un procesador, el tema de puertos PCI, el tema de RAM, etcétera. Aquí hemos puesto solo el modelo de 12 cores y el de 16, pero también podemos utilizar el precio de 24 y el de 32, ¿vale? Es decir, aquí también podemos jugar mucho con el tema de los procesadores. Luego también les comentar que certifican VMware. ¿Esto a qué nos referimos? Sí, que todos los equipos del catálogo que hemos ido enseñando funcionan con VMware, ¿vale? Hemos tenido clientes que los han probado, de hecho nosotros también los hemos testeado en nuestro laboratorio para ver que funcione con el sistema operativo y tal, y funcionan con todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí entramos en el certificado y el testeado. El testeado, que son todos los equipos, lo utilizamos para los clientes que antiguamente compraban VMware, pero lo compraban sin soporte,
Es decir, que ellos nunca iban a pedir soporte a VMware. Si tú coges un servidor testeado no va a haber ningún problema. El problema es que los clientes que compraban el soporte a VMware, si les metíamos un servidor testeado, cuando hubiese algún problema y fuesen a abrir un caso de soporte con ellos, iban a decir, no, pero es que este servidor no está homologado para VMware, es que habéis comprado algo que no está homologado. Entonces, al final, no les iban a dar soporte, se iban a lavar las manos, entonces hubiesen... Entonces, para evitar esos problemas está este servidor, que esto digamos que es el equipo completo comprado a Supermicro. Lo único que nosotros hacemos es montar CPU, memoria y discos. No le montamos nada más. Entonces, para cuando algún cliente que sí que haya comprado el soporte de Windows tenga algún problema y tenga que abrir un caso de soporte, como tiene este servidor, sí que le van a poder atender porque tanto Supermicro como VMware han certificado este servidor para ello. ¿Vale? Luego aquí continuamos con la parte de AMD y luego ya pasaríamos a las últimas partes que serían los accesorios. ¿Vale? Aquí podemos ver que tenemos tanto los procesadores Advanced, que están, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis, solo con el loguito de Intel, es decir, que este procesador solo se puede utilizar en los modelos Advanced que son de Intel. Luego aquí tendríamos las memorias estándar, que quiere decir que como hay dos loguitos, podemos utilizarlo tanto con Intel y AMD. Y luego las memorias Advanced Pro, que es solo para Intel, ¿vale? Y luego ya todo el resto de componentes, discos rotacionales, SSD, tarjetas, fuentes de alimentación, Windows, todo eso lo podemos utilizar con tanto los equipos de Intel como los de AMD, ¿vale? Y luego aquí también tenéis mejoras de soporte, es decir, lo que veíamos un poquito antes, son 3 y 5 años, pero también tenemos la opción de dar 4 y luego la opción de dar 3 años 24/7, ¿vale? Matices aquí en tema del soporte, podemos dar más de 5 años, lo único que tenemos que ver el precio dependiendo del proyecto, la cantidad de servidores que quieran comprar, la configuración que tiene, etcétera, por eso no aparece aquí en el catálogo, porque en base a cada cotización tenemos a un precio a otro, y luego con 4 y 5 años de soporte, 24/7, pasaría lo mismo, lo podemos dar, lo que pasa es que dependiendo del proyecto tendremos que dar un precio u otro, ¿vale? Luego aquí tema de licenciamiento de Windows, esto tendremos que actualizar la parte del catálogo porque aquí tenemos solo incluido las versiones de 2022 y la versión de Windows 11, para que sepáis que todos estos equipos están testeados con Windows 2025 y funcionan, ¿vale? Y también podemos dar precio, podemos vender la licencia Essential, estándar y Data Center, tanto de 2022 como de 2025, es decir, que por eso no hay ningún tipo de problema. Comentar que el TPM con Windows 11 es obligatorio, ¿vale? Con Windows Server 2022 es muy recomendable utilizarlo porque al final te da más seguridad en cuanto a encriptación de datos, señas, etcétera. Y con Windows Server 2025 es obligatorio, ¿vale? Entonces, ahí simplemente recordar por si alguna vez queréis hacer vosotros alguna cotización rápida utilizando este catálogo, siempre que vayáis a afectar Windows 11 o Windows 2025, que es necesario meter el TPM. Luego aquí entraríamos un poquito en la parte de switches, las de QNAP que tenemos tanto en torre como en rack, ¿vale? Por si queréis completar vuestro servidor con alguna parte de almacenamiento, pues oye, aquí tenéis algún QNAP que puedes utilizar, incluso la parte de networking, etcétera. Luego aquí tenemos ya por último la parte de los servicios profesionales, tanto de venta como de postventa. ¿Qué me refiero con esto? Que nosotros podemos ayudaros a crear el RAID, a instalar el sistema operativo, a configurar el IPMI, poniéndole una IP fija, actualizando BIOS y el BMC, actualizando los componentes del servidor, etcétera. Es decir, enracando también los equipos, os podemos ayudar en todo lo posible con la parte de los servicios, ¿vale? Y eso dependiendo de cada cosa, tiene un precio u otro, también tenemos que verlo bajo proyecto, pero bueno, que sepáis que sobre todo os queremos ayudar con eso. Tenemos la capacidad para hacerlo, los técnicos que se encargan de hacer eso están completamente cualificados. Es decir, que si algún día se presenta un proyecto de tenemos que montar 30 equipos, pero tenemos que enracar dos en Sevilla, cinco en Valencia, tres en Barcelona, y a lo mejor vuestros técnicos están muy liados, pues que sepáis que nosotros también nos podemos ayudar con eso. Es decir, no, no os cortéis nunca en el tema este de preguntas. También tenemos una parte de personalización de los equipos, ¿vale? Que tenemos
dos maneras de personalizarlos, unas con arranque de BIOS y otras con el Bezel. Disculpad, el tema de la BIOS, esto es cuando tú enciendes el servidor, aparece el logo de Supermicro, pues eso se puede cambiar, ¿vale? En vez de que aparezca el logo de Supermicro, podemos poner que aparezca algún logo vuestro, el logo del cliente final, cualquier logo que sea necesario. Lo único que eso no tiene ningún coste, pero tenemos que tener un poco de cuidado porque ahora Supermicro está sacando unas nuevas BIOS que tienen unas funciones de seguridad adicionales. ¿Eso qué es lo que está pasando? Que no nos está permitiendo cambiar la foto. En algunos equipos sí, en otros no. También depende un poco de la versión de BIOS que haya lanzado Supermicro. Pero bueno, que sepáis que eso no tiene coste ninguno. Simplemente cual el modelo que necesitéis nos preguntáis, nosotros ya nos encargamos de escalarlo a Supermicro. Y luego la otra personalización es el bezel, ¿vale? Que el bezel, digamos que es la chapita, por llamarlo de alguna manera, que se pone aquí en el frontal, lo que tiene una especie de llave para proteger los discos, pues eso es lo que llamamos bezel. Aquí suele tener en la parte del centro un óvalo, ¿vale? Que ahí es lo que pondríamos la pegatina. Igual que podríamos poner el logo de lo que sea de la BIOS, podríamos hacer una pegatina con un logo en la parte frontal. Lo que es la pegatina tampoco tiene coste ninguno, pero lo que sí tendría coste es el bezel, es decir, que serían unos en torno a 40, 50 euros como máximo, que es lo que costaría esa personalización, ¿vale? Y luego ya por último hablar un poquito del soporte, que tenemos tres maneras de abrirlo. Como he dicho antes, nos encargamos nosotros de darlo y lo podemos abrir un caso de soporte postventa, tanto por la web como por teléfono como por correo. Yo aquí suelo recomendar la parte del correo porque al final y a los compañeros les da tiempo a revisar un poco la configuración y ver qué es lo que les sucede. O sea, quiero decir, si mandamos un correo a support.it con el número de factura y un poco el resumen de lo que le pasa, así los compañeros de postventa lo que van a hacer es decir, vale, tenemos esta factura con esta configuración. Una vez con eso ya dicen, vale, pues está habiendo un problema de memoria. Pues se van a internet, buscan cosas tal que puedan saber por dónde van y eso, y luego ya una vez tengan esa información, ya se encargan de llamar a los clientes y ver qué es lo que pasa. Entonces yo por eso suelo recomendar la parte del correo, pero vamos, que se puede hacer tanto por la web como por teléfono. Y con eso daríamos por terminar el catálogo de SuperValue, ¿vale? Ahora vamos a pasar brevemente al de QNAP, ya nos queda poco tiempo, no quiero robaros mucho. No sé si me podéis confirmar que veis el catálogo de QNAP. Bueno, y no sé si tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora en el catálogo de SuperValue. Si me confirmáis que veis el catálogo de QNAP, continuamos. Vale, perfecto, gracias, Diego. Gracias, Tomeu. Perfecto. Vale, pues parte de QNAP, ¿vale? Aquí también hemos querido hacer algo parecido. Vale, gracias, Fernando. Y hemos querido hacer algo parecido en cuanto al catálogo de SuperValue, ¿vale? Pero con almacenamiento. Es decir, hay varios modelos de QNAP que suelen ser los más habituales que ofertamos a los clientes, que los hemos cogido y hemos comprado unidades para tenerlas en stock, ¿vale? Tenemos tanto en torre de 2 bahías como 8 bahías y en rack que van desde las 4 bahías hasta las 12, ¿vale? Aquí tenemos, ya os digo, bastantes modelos. Aquí un poco con la nomenclatura podéis ver la información a la que pertenece, es decir, cuanto más número sea el segundo dígito, ¿vale? Es decir, aquí el 4 lo que quiere decir son el número de generación, o sea, ¿cómo puedo explicarlo? Me saldrá la palabra. La potencia que tienen los equipos, es decir, cuanto más bajos sean los primeros números, menos potencia tiene, entre comillas. Luego aquí estos equipos son los que ya tienen mucho más memoria RAM, un procesador mucho más potente, ¿vale? Que luego si vamos bajando en cada equipo, tienen pues te dice, pues, el procesador que tiene, la memoria que tiene, si puede ampliar, no se puede ampliar. Es decir, ahí tenemos más información, pero yo creo que la parte más importante del catálogo
la vamos a ver aquí al final, ¿vale? Que es en la parte de los discos. ¿Vale? Si llegamos, aquí está, ¿vale? Porque al final cada NAS es un mundo, cada NAS se utiliza en un momento concreto. No nos vamos a detener mucho en ellos porque son muchos modelos y si no perderíamos tiempo. Entonces, aquí, que es la parte más interesante, es la parte de los discos. Aquí hemos llegado a un acuerdo con Seagate, ¿vale? En el que nos dejan ciertos modelos de discos mucho más baratos. Aquí vamos a ver que tenemos desde los 4 teras hasta los 20, ¿vale? Y tenemos dos tipos de discos, los NAS y los Enterprise. Los Enterprise son los que se utilizan en los servidores, que son de máxima calidad, y luego están los NAS, que son un poquito más baratos, pero los se pueden utilizar para clientes que a lo mejor no tengan tanto presupuesto o el tema de discos no sea tan importante para ellos, y por eso tenemos los dos modelos. Y aquí vais a ver un poco el tema del precio, ¿vale? Que un disco de 4 teras lo estamos vendiendo en formato NAS a 83 euros, luego en formato Enterprise a 132. Si comparamos un poquito los precios, vamos a ver que incluso en algunos discos el disco Enterprise sale más barato que el NAS. Por ejemplo, los 16 teras. En los discos de 16 teras siempre va a tener mucho más sentido comprar el disco Enterprise. Es más barato y te va a dar más rendimiento. Pero bueno, aquí que sepáis que tenemos un precio súper rompedor en el tema de discos. De hecho, yo muchas veces los he comparado con los precios de Supermicro y salen muchísimo más baratos. O sea, por ejemplo, aquí el disco Enterprise de 4 teras son 132 euros. En Supermicro, para que os hagáis una idea, estamos hablando de 170, 180 euros. Incluso estos discos de 4 teras salen más baratos que los discos de 2 teras en Supermicro. Es decir, es una oportunidad bastante grande en la parte de discos. Luego tenemos también el accesorio para rail, pero aquí estoy viendo que no lo pone. A ver si lo dejamos un segundo, a ver si lo han cambiado. Vale, lo han debido de cambiar. Vale, es que antes aquí había una imagen que estaba bastante chula para que vierais el tema de los discos. Pero bueno, debe ser que ahora no está o no la estoy viendo, una de dos. Mm. Vale, bueno, lo que en principio quería deciros es que aquí queremos ser también súper diferenciales a la competencia, que en la parte de garantía, que es lo que hacían muchas veces la competencia, e incluso Knauf también lo hacía, y si se rompía un disco, tú tenías que mandar ese disco a fábrica, pues te lo arreglaban o te lo cambiaban por otro, y una vez hacían eso ya te lo volvían a enviar. Entonces al final con eso qué es lo que conseguíamos, que el cliente final tuviera mucha incertidumbre de, oye, si me ha roto este disco, ¿cuándo me vais a poner uno que funcione? Porque yo tengo mi información, tengo mi RAID hecho, no quiero perderlo, etcétera. Entonces, tenía mucha incertidumbre, porque a lo mejor sí, podía ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, 15 días, 20 días, nunca se sabía cuánto iba a tardar. Entonces, lo que hemos hecho es, si no recuerdo mal, eran 12 euros por disco y 20 euros por disco, damos un soporte de 3 y 5 años 9x5 NVD. Es decir, con eso, ¿qué es la mejora que estamos dando frente a la competición? Y es el hecho de decir, cuando se estropee uno de esos discos, yo te voy a enviar uno a ti por adelantado. Es decir, tú siempre vas a tener un disco, si se te estropea un disco, siempre vas a tener uno nuevo por adelantado para que no tengas que estar esperando a que fábrica lo repare, a que lo revisen, a que vean si está bien o no. Entonces, con eso ya la incertidumbre del cliente no va a estar y va a estar mucho más protegido. Es decir, vale, yo tengo mi RAID hecho, sé que si se me rompe un disco voy a seguir teniendo protección, pero encima, gracias a eso, voy a conseguir que a mí me den un disco mucho más rápido y no tenga esa ansiedad de decir, vale, si se me rompe un disco en esta semana, me puede pasar algo o no me puede pasar algo si no tienes contratado el soporte, pero al final, si lo tienes contratado, sabes que eso no te va a llegar a pasar. Y eso sería yo creo que la parte más importante de este catálogo de QNAP. Al final, quedarnos con los precios rompedores que tenemos, tanto de NASes como de discos, porque los NASes los conseguimos
mucho más baratos, desde QNAP también nos lo deja más baratos. Y el tema del soporte para los discos, que os quedéis con ellos, que es un precio muy, muy barato y nos pueden sacar de muchos marrones a los clientes finales, sobre todo, bueno, y a los partners también, que estáis ahí en el día a día con las instalaciones, configuraciones a los clientes finales y todo, o sea, con la parte de servicios, tenéis ahí, tenéis ahí también para quitaros mucha ansiedad, es decir, con el tema del soporte es algo que podéis conseguir mucho más. Y bueno, pues con esto serían parte ya todo el catálogo de Super Mario y de Guna. Ya lo habríamos hecho una revisión. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no tiene nadie ninguna duda, pues dejamos el webinar por aquí terminado. Antes de cerrarlo, vamos a esperar un par de minutillos por si alguien dice alguna pregunta. Pero bueno, que sepáis que para el siguiente webinar lo vamos a enfocar solo en Super Value, pero vamos a hacer una demo del IPMI, ¿vale? Y va a ser un webinar práctico. Vamos a enseñar lo que es el IPMI, cómo se configura, cómo se actualiza la BIOS, cómo se actualiza firmware, cómo se puede ver la CPU, la memoria, los discos, etcétera. Cómo podemos ver todo eso, ¿vale? Y que sepáis un poquito cómo se configura. También lo vamos a hacer un poco sobre un servidor de AMD. No sé si dará tiempo a hacer algún testeo así rápido de calidad, de rendimiento y eso, por si lo queréis ver en directo. Pero bueno, en principio vamos a hacer un webinar práctico de cómo se vería un IPMI de eso. Vale, parece que de momento... Vale, gracias a ti, Fernando. Creo que nadie tiene ninguna duda, parece ser. Así que nada, damos por aquí terminado el webinar y espero veros en el siguiente para la demo del IPMI. Muchas gracias a todos, un saludo.